conoce nada. O sea, uno piensa que sabe muchas cosas, pero luego ya es muy frustrante que a la hora de que en realidad te ponen preguntas así de este tipo, pues no. Bueno, por ejemplo, en mi caso me supe como 2 nada más, y fue porque las adiviné. Y en lo personal, le digo que me da mucha vergüenza porque pues no sé mucho del tema. Ok, muchas gracias, gracias por la honestidad y por la parte de, como del pensar de, si así estamos nosotros, ¿no? Cuando se acercan jóvenes, otras personas con nosotros, ¿cómo le hacemos, no? O sea, ¿cómo interactuamos con? Va, gracias. ¿Quién más? Por ahí había otra mano levantada y escuché súper bien hacia la distancia, así que si no les escucho, les digo, ¿les parece? Ahí atrás, yo vi otra mano levantada. ¿Nadie más? Va, dale, dale. Pues como que en estos temas siento que hoy en día la educación que te dan en las escuelas no es suficiente. En mi caso gané el Kahoot, pero no puedo decir que el 100% de las preguntas lo aprendí de la escuela. Algunas cosas tuve que leer por mi cuenta, investigar por mi cuenta. Entonces siento que al menos aquí en México la educación sexual no es suficiente porque también hay muchos prejuicios. Sí, de hecho, gracias, gracias. A ver, dime nomás tu nombre porque iba a decir, IJ dice. Ira. Ok, Ira. Gracias por lo que dices. Sí, fíjense, la idea del Kahoot es algo que, digo, que me decían que ya lo habían utilizado, pero que en estos temas sí es importante indagar conocimientos previos. O sea, sí es importante porque de repente cuando alguien llega y te pregunta algo sobre sexualidad, tú te agarras contestando. Pensemos en papás, pensemos en profes que se ponen como todos nerviosos. Te agarras contestando y en realidad no exploras, que es parte de la metodología. Igual, ustedes con un tema de un idioma, pues dicen, a ver, ¿qué tanto, en qué nivel está esta persona para yo poder de ahí partir y hablar de los temas, ¿no? La cuestión es que, pues en los idiomas, en las matemáticas, en muchas áreas, la metodología está súper clara. Acá entran nuestras, que es algo de lo que yo les voy a hablar después de que vengamos del break, entran nuestros sesgos, o sea, entran lo que nosotros hemos aprendido de los temas, y aunque haya información, que es un poco lo que dicen, la guardas y no, voy a decir, y no la sabes ni cuándo utilizar. Por ejemplo, el tema de los órganos sexuales, que es una pregunta que les puse ahí, porque sí, literal, todos dentro de la metodología de la educación sexual, la que sí dejan es que digas cómo se hablan los órganos sexuales, ¿no? Es decir, nadie remilga sobre los órganos sexuales. El asunto es que está tan desligado de ti por alguna parte. Por ejemplo, cuando estábamos en el jardín de niños, o de niñas, o de niñas, cuando estábamos en el jardín, en el kinder, nos decían, oye, te lavas los oídos, te lavas la boca, y luego ya no te decían, te lavas tus órganos sexuales, te lavas tus nalgas, te lavas tu pene, tu vulva, o sea, te brincabas partes del cuerpo. ¿Cuándo es cuando queremos volver a hablar del cuerpo? ¿Quién me dice la edad? Y la vez pasada María Aurora les pasaba ahí por ahí una... ¿Cuándo nos preocupan los cuerpos otra vez? Es como a los 9, 10 años. Cuando empieza la capacidad reproductiva. O sea, y ahorita que decía 9, 10 años, pues es cierto, muchas niñas se empiezan a desarrollar en esas edades. Hoy cada vez 8, 9, 10 años, ¿no? Entonces, aunque digamos que la sexualidad no la vemos como reproductiva, en esta sociedad, en Occidente, todavía todo lo asociado a la sexualidad es desde la mirada reproductiva, y eso nos da un sesgo porque, por ejemplo, cuando queremos hablar de diversidad sexual, pues hay muchas resistencias. Cuando queremos hablar de otros temas que, por ejemplo, de la violencia sexual, de lo que hoy está pasando en las dinámicas, nos como que batallamos porque también pensamos ciertas miradas y ciertas interacciones. Pero ¿saben qué es lo loco? Digo, yo ahorita
no se los voy a preguntar a ustedes, pregúntense ustedes a unos amigos de ustedes. La verdad es que cuando hablamos de estos temas, pues voy a decir, la mayoría de las personas no piensan en reproducirse. De hecho, voy a decir, cuando hablamos de educación sexual, la gente dice que no se reproduzcan, que no haya, sin embargo, hay este tema, ¿no? Donde lo reproductivo tiende a tener más peso, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando, que era un poco lo que veían con María Aurora la vez pasada, que la educación de la sexualidad no es solamente dar información. La bronca con la educación de la sexualidad es lo que yo pongo cuando hablo de estos temas, ¿no? Lo que yo percibo, lo que perciben las personas cuando yo abordo estos temas. Entonces, por eso es que ha habido grandes fallas en los temas de la educación de la sexualidad, porque, voy a decir, luego hay libros bien buenos. La verdad es que los libros de texto de nuestro país, ahorita les voy a platicar un poco al respecto, son buenos. El asunto es cómo se percibe o quién da esta información, ¿no? Y un poquito va por ahí para ustedes. Entonces, un poco el Kahoot va en dos vías, ¿no? En que siempre tenemos que indagar conocimientos previos y la otra parte es cómo conectas los temas contigo. Porque, voy a decir, los órganos sexuales, todos los que estamos aquí, caminamos todo el día con ellos. Imagínense, todavía hay muchas personas que se sienten incómodas nombrando los órganos sexuales como son. Entonces, yo que a mí me toca hacer peritajes, me ha tocado de repente que no se acepta un peritaje porque el niño dice o la niña dice me tocaron mi pipí. Y si me tocaron mi pipí, no me tocaron mi pene, mi vulva. Entonces, la pipí puede ser la orina. Se puede caer un caso de abuso sexual por un tema de no nombrar los órganos sexuales. Y si yo les dijera ahorita que hiciéramos en inglés y en español, fíjense, para ponerme bilingüe, 5 maneras de hablar de sinónimos de nombrar al pene, ¿cuáles me dirían? Hay permiso para que lo digan, ¿eh? 5 maneras, las primeras que se les ocurran, en inglés o en español. Sí. Ajá, ¿qué más? Ahí va una. Ay, no me digan que no, 5, no me digan. Da pena. Bueno, entonces podríamos decir pito, podríamos decir desde falo, ¿no? Chile. ¿Alguien más ahí dijo otra? La palabra de la V. Ah, verga. Ajá, ok. Ok, entonces decimos todas esas menos a decir pene. Ok, ahora yo les voy a decir igual, así en un periodo de un minutito que fue lo que nos tardamos en ese y se tardaron un chorro. Díganme 5 maneras de nombrar el oído. Oído, oreja. Ajá, entonces, ¿por qué? Porque no tiene una connotación, ¿no? De lo que decían ahorita, de vergüenza, de hacer, pero fíjense cómo le ponemos sobrenombres a algo que tiene un nombre en específico, como esta, digo, igual pene, vulva, ¿no? Tienen nombres específicos, sin embargo, están cargados y cargados de, voy a decir, de estigmas alrededor de que es más fácil nombrarlo como otros objetos, burlarnos o avergonzarnos de ellos, cuando son parte de nuestro cuerpo, son parte de nuestra salud sexual, que van a hablar más adelante de ellos. Entonces, una de las cosas en las que yo les diría como para empezar a complicarnos es que podemos tener modelos de educación sexual fregoncísimos, pero sí es importante quién lo imparte y la otra parte es cómo manejo yo los temas, porque esa es una de las cosas que se nos complican, cómo manejo yo los temas al respecto. Entonces, bueno, para avanzar un poquito, digo, antes de, sí como ser bien conscientes que hay una educación sexual informal, toda, ¿no? La vemos todos los días, a todas horas, es espontánea, no es estructurada, que es un poquito como cuando decimos, a ver,
pues puedes aprender un idioma viendo videos de YouTube, seguramente, ¿no? Pero si no está estructurada, pues es informal. Básicamente lo que dice, nada más que sí educa, también hay que decirlo. O sea, hay personas y muchas personas, hace rato lo decía Ira, en relación pues nadie me dijo, este es A, B, C. Tuve que ir a leer, tuve que ver lo que está pasando. Por ejemplo, hay algunas personas que se dan cuenta de lo que es prohibido o lo que es permitido en su sociedad a partir de lo que ven. Nadie les va y les dice, no, no te toques ahí, o nadie va y les dice, no es a lo que se permite. Por ejemplo, situaciones, de repente de situaciones que uno se da cuenta que pasan. Siempre platico yo un caso de una persona que en su rancho, ¿no? Como tal, pues se valía tener sus primeras experimentaciones sexuales con animales, ¿no? Cuando llega aquí le dicen, oye, eso se llama zoofilia, está súper mal, deberías de sentirte avergonzado y demás. Sin embargo, dice, como usos y costumbres, como lo que pasaba ya, pues había un permiso social para hacerlo, cosa que nuestra sociedad, ¿no? Voy a decir, al llegar acá a la parte urbana de lo rural, lo vivía de otra manera, ¿no? Entonces, un mismo hecho puede ser considerado de diferentes enfoques. Eso es lo que tiene la educación sexual informal. Y la formal, pues sí implica un tema de la parte científica y actualizada, hace que los individuos, que es un poco lo que veían con María Aurora la ocasión pasada, tomen decisiones, voy a decirlo, más asertivas, ¿no? Que esa es una de las cosas que hoy se está buscando en la educación de la sexualidad, ser asertivo sexual o tener inteligencia sexual. ¿Qué es tener inteligencia sexual? Pues, si se acuerdan, antes medíamos la inteligencia sexual a partir, digo la inteligencia sexual, la inteligencia, el CI, a partir de tu resolución de conflictos. Y hoy se habla de la inteligencia de otras maneras. No nada más es que sepas resolver conflictos, sino que tengas otras competencias, por ejemplo, sociales, de interacción. Bueno, ser asertivo sexualmente o tener inteligencia sexual quiere decir que puedas resolver problemas, que uses la información para ello, pero también que tengas todas las herramientas que tienen que ver con consentimiento, con negociación. O sea, de verdad, la educación sexual integral pues busca, ¿no? Que, voy a decir, que a través de una metodología pedagógica se pueda llegar a que las personas tomen decisiones sobre su comportamiento sexual. No les voy a decir, no es que no vayan a tener actividad sexual las personas, sino es que cuando la tengan con conocimiento de causa. Y bueno, nada más les quiero un poquito reforzando lo que veían la vez pasada con María Aurora, nada más sí decirles, porque ustedes lo pueden identificar desde en su casa hasta en la escuela, qué modelos tuvieron de educación de la sexualidad, ¿no? Y pueden darse cuenta cómo de repente por generaciones hay diferentes. El modelo que se conoce como el tradicional, pues bueno, básicamente está basado en modelos que tienen que ver con tu desarrollo biológico, ¿no? Entonces, empieza la adolescencia, te da un chorro de miedo, o sea, les da mucho miedo y entonces ahora sí hay que empezarles a hablar de los temas, ¿no? Básicamente no hay lugar para la sexualidad infantil, y evidentemente no para las personas de la tercera edad. Y pues el placer, aunque se habla poquito de eso, está ligado más hacia un tema de hombre-mujer, ¿no? Y tiene una mirada bien heteronormativa. ¿Qué quiere decir bien heteronormativa? Solamente en parejas heterosexuales, ¿no? Y luego la educación de higiene o de abstinencia, que seguramente en algún momento la habrán escuchado hablar, pues básicamente eso es evitar todo riesgo, ¿no? Y entonces se hablaba mucho de los temas de conductas de riesgo, se hablaba mucho de esperar hasta el matrimonio, y pues evidentemente como un señalamiento o un estigma a quien tuviera encuentros sexuales previo a un tema de una relación formal, ¿no? Está muy basado en temas de ITS y de VIH. Y bueno, básicamente se empieza a hablar de la sexualidad infantil, del desarrollo, pero
hasta, hasta que se llega, voy a decirlo, como un tema de cómo limpiar los órganos sexuales y cómo funcionan. Pero otra vez está muy ligado a un tema de te puede pasar algo, ¿no? Está muy basada en las consecuencias. Y yo les diría también que la abstinencia, pues, es uno de los elementos claves. Está la educación sexual que tiene que ver con el tema de la reproducción, que yo les decía que en Occidente tenemos mucho esa mirada, ¿no? Pues bueno, esta básicamente tiene un modelo muy sesgado y moralizador, niega el derecho al placer y considera la sexualidad como un fin superior que es la reproductividad, y tiene muchos fundamentos religiosos, no de una sola religión, ¿no? Pero sí se presenta de modo sesgado y de repente moralizador entre qué sí se debe de hablar y qué no se debe de hablar, ¿no? Y la integral, que es la que ustedes veían con María Aurora la semana pasada, pues básicamente lo que busca la educación sexual integral es lo que les decía hace rato de la inteligencia sexual, ¿no? Y busca la corresponsabilidad, no solamente le corresponde a la escuela, también le corresponde a involucrar a padres y madres, y sí habla de que, pues, tu sexualidad es parte de tu proyecto de vida, no eres nada más sexualidad por allá y tu vida por acá. Entonces, el modelo de educación sexual integral, pues es importante ver cómo se ha manejado a lo largo del mundo, y les voy a mostrar como algunos modelos que se tienen en otras partes del mundo y pues por qué es efectivo, ¿no? En el caso de Holanda, por ejemplo, en el caso de Europa, que tiene muchas investigaciones, si ustedes han escuchado, por ejemplo, Holanda tiene una zona específica donde, voy a decir, como zona roja de actividad sexual, en donde se habla de los temas. Una de las cosas es que está desde la etapa preescolar y está en todos los niveles. En nuestro país no. Alguien, María Aurora la vez pasada se los dijo, pero igual aquí lo platicamos. ¿Cuándo empieza la educación sexual en nuestro país? No escuché, nada más escuché primaria, pero no escuché el año. En quinto, en sexto. Desde cuarta primaria ya empiezan los contenidos en estos libros de formación cívica y ética, si se acuerdan, y se termina en secundaria, ¿no? Lo que sí es importante, como cuando hablamos de qué se habla en estos temas, pues bueno, Holanda lo tiene así, Alemania, seguramente han visto los libros, porque salen por ahí libros de Alemania. La verdad es que, pues es integral, ¿no? El modelo de educación sexual inicia y tiene que ver con las necesidades que van teniendo. Casi siempre se comparan los modelos con Estados Unidos, y yo les diría que Estados Unidos no tiene, al contrario, Estados Unidos tiene uno de los más malos modelos educativos en sexualidad, porque muchos de los temas que tiene es la censura. Entonces, si se fijan ahí, dice, bueno, pues tanto interrupciones del embarazo como temas de nacimiento, como temas de VIH, ¿no? Es porque con eso se compara, ¿no? En Francia, pues bueno, hay programas obligatorios de educación sexual a nivel nacional cuando los hijos tienen 13 años y los padres no pueden retirarlos del programa. Y también se habla, pero también hay que hablar, por ejemplo, en Francia, que también lo tiene Canadá, que también lo tiene Suiza, tienen un tema de estar presente en los años de cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, el tema de la corresponsabilidad, aunque no está en la escuela, sí hay un tema de que en la infancia, o sea, en la primera infancia debe estar presente un cuidador, ¿no? Que eso tampoco lo tenemos en nuestro país, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día, si alguien tiene un hijo con discapacidad o si tienes una persona al cuidado porque es añoso, pues no hay una política que hable de los cuidados, ¿no? Casi siempre es, pues le toca a la mamá quedarse a cargo, o le toca a la hermana, o le toca casi siempre es una mujer a cargo de esos infantes. En otros países, y no me voy a ir nada más a Francia, Uruguay, por ejemplo, Uruguay tiene una política de los cuidados, en donde dice, si tú eres una persona que estás a cargo de otra persona, ya sea porque es infante,
porque por la discapacidad te necesita o porque es añoso, el gobierno debe de ayudar a tanto a desarrollar esa persona como que su trabajo, tu trabajo sea remunerado, ¿no? Que es una de las cosas que hace rato decían, pues es que el machismo en nuestro país no nos permite ver, yo diría, y además no estamos conscientes de que el cuidado de las personas siempre está asignado a las mujeres y eso lleva a un enorme rezago. Pues la Unión Europea tiene la educación sexual integral. Básicamente es que lo que desarrolla es lo que les estoy diciendo de la inteligencia sexual, ¿no? Tanto física como emocionalmente, puedas decidir, puedas hacer. Y les decía que Estados Unidos tiene uno de los peores programas en modelos de educación de la sexualidad. Se llaman ABC. Y el ABC era Abstinence, Be Faithful y Condom. Durante mucho tiempo, el programa se basaba nada más en la A, o sea, abstinence. Y se hablaba mucho de las consecuencias. Y luego, Be Faithful, si nos ponemos a pensar en ser fiel, pues, ¿qué se entiende por ser fiel hoy en día? ¿No? Si ser fiel es tener múltiples parejas, pero tener una pareja formal, si ser fiel significa sí enamorarte, pero no tener encuentros sexuales con otras personas. Entonces, tanto los dos primeros conceptos como de abstinence y faithful están bien complicaditos para entenderlos, ¿no? Cuando entra Barack Obama, dice, oigan, hay que quitar todos los recursos que se tienen para nada más para el tema de abstinencia. Y hoy se trata del tema más integral. Sin embargo, les diría que también es uno de los países que tienen los temas de censura y una mirada de la sexualidad súper genitalizada. Entonces, si te muestran como un cuerpo y un objeto y además te prohíben algunas cosas, pues las personas lo que van a hacer es seguir como teniendo ciertos actos que les ponen en riesgo. Y bueno, nada más para que me quedan unos minutos para que ustedes se vayan al break. Nada más decirles que en México, pues básicamente lo que se habla de educación sexual empezó sí de un tema de higiene y reproductiva. Hemos tenido desde quema de libros, hasta desplegados en el periódico diciendo qué están haciendo, cómo están educando a los niños. Luego en el 2005 hubo este programa súper fregón de educación de la sexualidad de Nuestro Compromiso, pero si se fijan, asociado con el VIH. Y bueno, una de las cosas que yo les quiero enseñar, ¿no? Antes de irnos al break, es que María Aurora les habló del modelo la vez pasada, pero yo no quiero dejar de decirles cómo estamos, ¿no? Quiero decirles que estamos reprobados en la educación de la sexualidad en México y no somos los peores países en Latinoamérica. Aquí está un poquito cómo están los países. Pero les quiero compartir que estamos, fíjense, estamos reprobados en género, en relaciones interpersonales y otra es en el placer, ¿no? Entonces, esta reprobación que tenemos, pues son muchos de los chavos, esta evaluación se hizo en el 2005, ¿no? Y por eso es que hace unos años se le agregó a los derechos sexuales y reproductivos uno más, ¿no? Entonces, hoy estamos reprobados en el tema de género en México, estamos reprobados en las relaciones interpersonales y en el tema del placer. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual, pues hay que entender por qué tenemos esa bronca. Cuando hablamos de embarazos no deseados, tenemos que entender por qué esa bronca, ¿no? Y aquí están los derechos sexuales y reproductivos que tienen responsabilidades y también tienes derecho. Antes eran todos estos y se agregó este que está aquí, derecho a la identidad sexual, que tiene que ver con quién eres, qué te gusta, ¿no? Cómo lo muestras y que nadie te puede discriminar por ello. Si les parece, ahorita regresando, les voy a poner un video en donde los argumentos son que no debemos de hablar de estos temas. Entonces, la intención es que esto era un poquito lo que ustedes veían con María Aurora la vez pasada, ¿no?
hoy la educación sexual sí está bien estructurada. Pero si les parece, hacemos el break. Digo, una de las cosas que estamos hablando es que necesitaríamos no solamente modelos educativos, sino políticas, voy a decir, que abordaran no solamente la educación sexual, sino esto que hablábamos hace rato, ¿no? Del tema de los cuidados de las personas, y qué significa el cuidado de otra persona, tanto en su desarrollo como ¿no? en qué periodos y en qué momentos podríamos hablarlo. Fíjense, y aprovechando que estaba por acá María Aurora, la vez pasada veían con María Aurora todo este tema de, bueno, que hay que enseñar y cómo enseñar, y que hay también, les decía yo hace un rato, pues toda esta parte de las líneas pedagógicas e incluso de la evaluación, este ejercicio que yo les hacía al principio de, a ver, preguntémonos qué tanto sabemos y a partir de ahí exploremos, y a partir de ahí pues se diseñen programas que sí tienen una línea pedagógica y que se pueden evaluar en estos temas. Pero que sí es importante quién los va a impartir, ¿no? Entonces les voy a poner un pequeño video igual con la intención de que podamos reflexionar. Nada más me dicen porque mi pequeña compu se ha estado chiflando un poquito cuando comparto videos, entonces voy a poner aquí que compartir audio. ¿Pueden escuchar? Ya di views que no quería dar, pero un poquito. ¿Habían escuchado hablar de ese concepto? ¿De la ideología de género? Lo he escuchado muchas veces, pero honestamente no me he informado acerca de eso. Ok. ¿Alguien más? Bueno, y a lo mejor no lo han escuchado, pero pues algo de lo que venía en el video, ¿no? Que tiene que ver con esta reflexión de si estos conceptos de los que estamos hablando llevarían a la destrucción de las familias y de las libertades, pues es algo que les diría, ¿qué les parece?
¿no? Porque finalmente desde la ocasión pasada, la primera sesión, ahora, pues les hemos estado hablando de algunos conceptos que se plantean ahí en este video. Entonces me interesa saber qué piensan ustedes. Hola, hola. Es un punto de vista muy conservador, o sea, el grupo que hizo ese video es un grupo de personas muy conservadoras. Y me parece que está desinformado. Ok, ¿alguien más? Entonces, fíjense, yo les diría, primero que nada, parte para mí súper importante de, sí tienen que saber que de esto que les hemos hablado y les seguiremos hablando en estos espacios, tiene que ver con fundamentos, como la vez pasada que María Aurora les planteaba, a ver, esta es una manera en la que se puede hablar de estos temas y que ha sido evaluado y que incluso pedagógicamente. Sin embargo, hay resistencias para abordar estos temas por la mirada, voy a decir, sesgada y pensando en que solamente hay quienes deben de estar involucrados en la educación de la sexualidad integral, pensando en solamente son las familias y más desde esta mirada informal y más desde la transmisión de valores que, ojo, también hemos dicho, tiene líneas pedagógicas y tiene corresponsabilidad la educación sexual integral. Sin embargo, sí es importante que para que ustedes reflexionen, ¿no? Es que en estos temas nos atoramos, ¿no? Y voy a decir todos, todas y todes, nos atoramos porque un poco lo que les pasó cuando empezamos la mañana, ¿no? Tenemos poca información, alguien lo decía, oye, yo la verdad tengo poca información, luego tengo sesgos en relación a los temas, o sea, los tengo como con una mirada dicotómica entre qué ser hombre y qué ser mujer. Una parte también bien importante es quién educa a quién educa, ¿no? O sea, quién educa a quien está educando. Y muchas cosas que tienen que ver con los silencios y la evitación pensando en que educan. Y la verdad es que no educan, ¿no? Entonces, una parte importante de cuando escuchan hablar, pues, de estos videos en donde dicen, oye, está mal hablar sobre estos temas, primero es porque es una realidad muy reducida, ¿no? Donde también no han comparado y evaluado pues todos los programas que hoy por hoy desde la educación sexual integral se evalúan. Y la otra es pues pensando que evitando los temas las personas se van a educar. Y la verdad es que no. Y bueno, una de las cosas que decimos mucho en educación de la sexualidad es que tienes que reflexionar sobre tu propia sexualidad, porque cuando hablas, hablas también desde tu postura, desde tus creencias y desde la información que tengas. Entonces, yo les decía en la mañana, o sea, hace ratito que empezamos, qué bueno que reconozcamos que tenemos poca información. Bueno, ahí es un punto, tienes que informarte más, ¿no? Pero la otra también es cómo estás viendo el mundo. Entonces, yo quisiera que lo que me resta en la sesión podamos hablar de cómo yo me paro ante estos temas y cuáles son los sesgos que pudiera tener. Y cuando les pregunto de sesgos, ¿qué entienden por qué es un sesgo? O bias, si quizás lo hayan escuchado en inglés. Ideas, ¿qué es un sesgo? Ay, no sé, profe. Bueno, ahorita vamos a ver qué es un sesgo, pero básicamente, si yo les digo, ¿qué están viendo aquí? ¿Con qué postura? Díganme, levantando la mano para llevarles desde aquí. ¿Quién dice? Es un 6. Levantando la mano. Allá atrás ya vi, allá, ok. ¿Quién dice? Es un 9. ¿Quién dice? Son los 2. Ok. Entonces, bueno, primero que nada, sí es importante decir
que los sesgos inconscientes es una manera en la que observamos al mundo, ¿no? Y que cuando observamos al mundo, sí tenemos, ¿no? Voy a decir, creencias que nosotros hemos aprendido, formas de ver incluso que hemos aprendido, y reaccionar ante las cosas, ¿no? Entonces, un ejemplo muy importante es que cuando hablamos de sesgos inconscientes, sí es importante decir que nuestras ideas y creencias sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre las comunidades, nos hacen reaccionar a través de lo que recordamos, aprendemos y cómo lo aprendemos, y hacen que reaccionemos a través de juicios de valores, a veces muy rápidos, que pueden ser conscientes y que pueden ser inconscientes. Y este concepto de los sesgos inconscientes que me voy a permitir como plantearles y que hagamos un ejercicio al respecto, pues es una manera en la que vemos al mundo así, inmediatamente, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico de un sesgo inconsciente es, quiero que me digan qué ven en esa imagen, alguien que alce la voz y me diga qué está viendo. ¿Triángulo? Ok, un triángulo. ¿Va? ¿Alguien más? Una estrella. Una estrella. ¿Alguien más? Pac-Man. Un Pac-Man, sí, Pac-Man, ese también me lo han dicho, ¿no? Realmente, digo, ahí se los estamos desagrupando. Regularmente lo primero que hacemos es que agrupamos los objetos y los vamos a ver como un todo, que fue lo que dijeron de una estrella, un triángulo, ¿no? Y a veces tendemos a ignorar las brechas y completar nosotros las líneas, ¿no? Como el decir, aquí veo esta, ¿no? Y bueno, como bien lo dice, si pones más atención en la imagen que se muestra, no hay triángulos ni hay círculos, sin embargo, nuestra mente llena de información que falta para crear algo que nos resulte familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Pac-Man, decirlo, pues es una figura que nos resulta familiar, ¿no? Y entonces tenemos sesgos que no hacemos conscientes, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir, como no estamos en el chat, ustedes no están en el chat, sino están acá, yo les voy a pedir que voy a dar una categoría y les voy a pedir que me digan lo primero que se les venga a la cabeza cuando escuchan a esta persona, ¿ok? Entonces, si lo que hacemos es, estoy viendo acá una compañera de suéter verde, del lado de, ándale, sí, me ayuda. Viene una palabra y tú me dices, y luego nos vamos para atrás, ¿ok? Lo primero que se te ocurra cuando decimos un musulmán, ¿qué es lo primero que se te ocurre? La concentración en la cabeza. No sé cómo se llama. Ok. Como su, voy a decirlo así, su sombrero, vamos a decirlo así. Ok. La compañera de atrás de ti, ¿qué dice cuando piensa en un musulmán? Religión. Ok, religión. Ahora me voy atrás. Cuando pensamos en una persona en la tercera edad, ¿qué es lo primero que asociamos? Una persona grande. Una persona grande. ¿La otra persona atrás de ti? Ok. Luego, acá adelante el compañero que estoy viendo dice un refugiado. ¿Qué es lo primero que asocias? Miedo. ¿Miedo? Ok. ¿Atrás de ti? No escuché. Inmigrante. Migrante, ok. Luego, un político, la persona que está atrás. ¿Qué es lo primero que se le ocurre con un político? Ratero, va, ok. Y luego la persona que está atrás de ti. No escuché, cuéntenme. ¿Qué? Corrupción. Corrupción, o sea, ratero, corrupción, ok. Una persona de la comunidad LGBT, la persona que está atrás. Ahí sí grítenme porque no estoy escuchando a la gente de atrás. Diversidad. Diversidad, ok. ¿La otra persona atrás? Ok, entonces acá enfrente, la compañera. Inclusión. Ok, inclusión.
Y la compañera de suéter negro que dice una persona de piel negra. Lo primero que asocies. ¿No escuché? Raza, ok. ¿Atrás? Condición, ok. Fíjense, gracias por compartirse en este ejercicio y seguramente ustedes, lo primero que sale, ¿no? Es justamente lo que se habla de los sesgos inconscientes y se dice que tenemos sesgos inconscientes en temas de género, en temas de sexualidad, ¿no? Basados en nuestras creencias y en lo que hemos aprendido de estos temas. Y es nuestra forma de reaccionar inmediata, pero que tenemos que ser conscientes de ella para trabajarlo, porque si no, nos sale en nuestra cara, en nuestras reacciones, ¿no? Entonces, un claro ejemplo, siempre que les hablo de la Orquesta Sinfónica de Boston, la Orquesta Sinfónica dijo, oye, quiero contratar a mujeres, y de verdad tenían las buenas intenciones de contratar mujeres, y entonces lo que se empezó a hacer es que la terna pues no viera a quienes tocaran, ¿no? Entonces, pero siempre al final terminaban escogiendo hombres. Entonces, cuando analizaron por qué siempre terminaban escogiendo hombres, se dieron cuenta que una de las cosas que pasaba es que cuando las mujeres entraban se escuchaban los tacones y de ahí ya venía una serie de preconcepciones en relación a es una mujer, por tanto, ¿no? Entonces, para cambiar las cosas, primero hay que ser conscientes de los sesgos inconscientes, o sea, de lo que nosotros traemos, y luego ciertas acciones afirmativas que estaremos viendo, no nada más hoy, sino en otros momentos del curso. Pero sí es importante decir, porque la gente dice, no veo raza, no veo sexo, no veo gente con discapacidad, no veo diferencias, o sea, queremos la inclusión, un poquito como lo que decíamos, pero sí traemos sistemas de creencia donde de repente decimos las mujeres no son buenas para las matemáticas o para manejar, el desempeño fue mejor del hombre porque estuvo al 100%, aunque la mujer pues tenía que estar al cuidado de los hijos, ¿no? No contrates a él porque su piel, ¿no? O sea, porque su piel es oscura y no es una buena opción, ¿no? Como para el contexto social y así, ¿no? Tendríamos que decir que reaccionamos en relación a estos sesgos inconscientes, ¿no? Entonces, hay que decirlo, los sesgos inconscientes son estereotipos aprendidos, donde hacemos categorizaciones automáticas que no son intencionales, también tengo que decirlo, y eso cuando son intencionales ya veremos en relación a pues una discriminación manifiesta a, ¿no? Pero sí hay que decirlo que muy a menudo afecta nuestra toma de decisión y comportamientos. Y en los temas de sexualidad, como son de los que menos hablamos, actuamos más desde los sesgos inconscientes. Entonces vemos un chavito que nos está hablando de un tema y decimos, híjole, está bien chavito, no debería estar hablando estas cosas. Entonces, hace un rato ustedes decían, ser un musulmán tiene que ver con la religión, ¿no? Tiene que ver con cómo se visten, pero pues tiene que ver con mucho más cosas. Pero esa es la primera asociación que tenemos. Ser una persona de la diversidad tiene hoy que ver con, decían ustedes, con la diversidad, o alguien anciano, ¿no? O alguien de la tercera edad tiene que ver con solamente con lo que hemos asociado con alguien de mayor edad. Pero sí es importante ser consciente que los sesgos inconscientes determinan nuestra percepción y solemos acercarnos a las personas que comparten nuestras creencias y nuestras formas de pensar. Entonces, cuando alguien piensa diferente, cuando alguien se ve diferente, lo primero que hacemos, ¿no? Y volvemos a esta parte de nuestra categorización inmediata, lo primero que hacemos es solamente acercarnos a los, voy a decir,
a los cercanos, no a aquellas personas que rechazan. Entonces, cuando decimos, y se sabe, hoy las empresas dicen, no, hombre, tenemos temas de diversidad, necesitamos equipos más diversos, y luego hacen evaluaciones de los equipos más diversos, pues nos damos cuenta que no es cierto, que escogen a las personas por ciertas categorías más al acercarnos. Ustedes han tenido equipos de trabajo, supongo, y entonces dices, trabajo más a gusto con quienes nos parecemos en cómo trabajamos. Pues sí, pero la bronca es que ahí dejas de ver las diferencias que se necesitan. Entonces, cuando dices, necesitamos empezar a ver el mundo con esta mirada, voy a decir, de mayor diversidad, de mayor apertura, pues necesitas estar cercano con gente que piense diferente a ti, pero eso no es lo que hacemos automáticamente. Entonces, por eso mucho de lo que se ha estado trabajando y para poder decir que se hablen de los temas de la sexualidad, pues debemos de ser bien conscientes que hay algunos temas que a nosotros inmediatamente reaccionamos, voy a decir, como en nuestra zona de confort y no desde una mirada, y tienes que ser bien conscientes cuáles son tus sesgos, ¿no? Sí hay que decir que los sesgos inconscientes, pues se habla de que son estos procesos automáticos de asimilación en donde tomamos atajo para tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando decimos es inconsciente, sí, tienes que pasar a que el sesgo sea consciente y después empezar a hacer cambios para hablar de estas acciones afirmativas e incluyentes y que tomen en cuenta. Entonces, pero si alguien te llega a hablar de un tema que te saca de tu zona de confort, voy a decir, tu primera reacción que habría que ver dónde tienes mayores sesgos, si es en la raza, si es en las edades, si es en cuestiones de género, si es en cuestiones de las identidades, ¿no? Entonces les decía, ¿cómo utilizamos estos sesgos? Regularmente o distorsionamos, ¿no? Voy a decir, nos inventamos lo que queremos o necesitamos para sostener nuestras creencias, como el video que les ponía ahí de, es que quieren destruir a la familia. Pues, si ustedes se ponen a ver como lo que les hablaba María Aurora la vez pasada, los modelos de educación sexual no pretenden destruir a la familia, pero sin embargo se llegan a estas conclusiones porque sí invitan a ver un mundo diferente. Con omisión, ¿no? O invisibilización, nuestra información elimina información que considere irrelevante, ¿no? Y esa omisión, pues, hace que no veamos a las personas o que asumamos como hemos visto al mundo. Que yo les decía hace un rato, pues hemos visto al mundo en su mayoría heterosexual, dicotómico entre lo que es femenino y masculino, pero la realidad es otra, ¿no? Y generalizamos que es pues asumir que todo el mundo tiene experiencias o interpretaciones similares. Entonces, no todas las personas gays o LGBT tienen la misma experiencia sobre su orientación sexual, no todas las personas religiosas. La única manera, pues, es escuchar y hablar de esas vivencias, ¿no? Y una parte bien importante de los sesgos es que los tenemos, les decía, en el género, en la raza, en el origen cultural, en la economía, en el estatus. Por ejemplo, todos los políticos, al menos la mirada que tenemos este grupo de los políticos, y se rieron y todo, es que son rateros y corruptos, ¿no? Y yo decía, híjole, qué grave. Esa es la percepción, ¿no? Como inmediata que tenemos. Entonces, va a ser difícil ver, o quien alguien esté haciendo lo diferente, va a ser difícil como dar la oportunidad como a escuchar sobre la edad, la orientación sexual y la religión. Y si metemos el tema de la sexualidad, pues necesitas pensar cuáles son tus sesgos en relación a eso y cuáles has escuchado, ¿no? Alrededor de, ¿no? Si los hombres son más activos sexualmente que las mujeres, o sea, hay un tema que nos invita a ello, ¿no? Y fíjense, me encanta este esquema porque te dice, están los sesgos visibles, que es esto que les decía, donde te vas con la gente que es similar a ti o se ve similar a ti, ¿no? Porque tengo afinidades y prejuicios determinados.
y están los que generan mayor conflicto y que son los difíciles de ver, que son los invisibles, ¿no? Donde se me hace que esta persona está loca o quiere venir a cambiar algo que ya tenemos, ¿no? Son en donde se suelen dar las situaciones, voy a decir, de discriminación más complejas, donde no solamente es un tema de algo que se pueda ver o compartir, sino que tiene que ver con, voy a decir, con mayor profundidad lo que la persona ha aprendido de los temas. Entonces, la invitación acá para ustedes es cómo le hacemos para que en estos temas seamos bien claros de que todos, porque miren, por acá creo que lo tengo, me voy a ir a esto, todos tenemos sesgos inconscientes, todos, ¿no? La bronca es qué haces con ellos, ¿no? Y, ahí voy, espérame. Y sí es importante decir que los sesgos hoy en día pues están más acentuados hacia poblaciones que han sido históricamente discriminadas, ¿no? Desde la diversidad cultural, generacional, de género, diversidad sexual. Entonces, sí es importante que volteemos a ver cuáles son nuestras maneras de actuar ante las situaciones de manera inmediata. Una pregunta que les haría para ustedes, ¿no? Para que se vayan planteando, pues, ¿cuáles son tus sesgos inconscientes? Es tus equipos de trabajo, hoy, tus equipos de trabajo en la escuela, o si trabajas o en tu grupo, ¿no? En el grupo académico, son diversos. ¿Cómo actúas ante la diversidad de posturas? Todas, ¿eh? Les está diciendo de edad, de género, de orientación sexual. ¿Cómo te presentas ante el mundo? Y también cómo escuchas, ¿no? ¿Cómo es tu escucha ante esos sesgos inconscientes? Entre más consciente seas de que hay temas que te van a causar ruido, creo que se las ponía yo en la primera que les ponía por acá, que les decía al arranque, ay, voy, espérenme. Al arranque de estos temas es, pues, si yo no soy consciente que yo tengo, por ejemplo, poca información y que no ha sido nada más porque no quiero aprender, sino porque a lo mejor no me he dado la chance de escuchar de estos temas, porque siento que ay, es muy diferente a lo que yo pienso, a lo que yo creo, ¿no? Y la otra parte es que yo así me presento frente al mundo. Desde esos sesgos yo me presento frente al mundo. Entonces hay gente que puede ser como con mayor apertura hablar de los temas y hay gente que le puede dar mucha pena, mucha vergüenza hablar de ellos, ¿no? Entonces sí es importante y yo les diría que parte de lo que a mí me gustaría como dejarles hoy es que les decía hace un rato, la educación sexual funciona, pero las resistencias para hablar de estos temas pues tienen que ver con las posturas, desde dónde y cada quien se está situando. Entonces, sí necesitas voltear a ver qué temas se te complican a ti para hablar, qué otros te sientes como con mucha apertura para hablar, pero a lo mejor no escuchas. Y la otra parte es cuáles ya has ido trabajando, ¿no? Que es un poquito lo que decía la compañera Ira hace un rato de yo gané el Kahoot, pero eso no quiere decir que sepa todo, o sea, es como tener la apertura a poder aprender de temas y la otra también a escuchar que de repente hay temas que nos pueden causar conflictos. Yo siempre cuento que en mi formación hubo temas que yo me fui dando cuenta que me era difícil hablar y la única manera de hacerlo es pues escuchar historias, escuchar las diferencias, quitarme las preconcepciones que yo tenía de algunas temáticas y la única manera es eso, como poniéndote no nada más en los zapatos del otro, que eso sería muy sencillo, pero entendiendo de dónde vienen los miedos y los temores o de dónde yo tengo miedos y temores para hablar al respecto, ¿no? Entonces, ya casi estamos en tiempo, pero me gustaría que alguien me platicara si se dio cuenta de sesgos que tienen
para escuchar o para hablar, o qué tan diversos son sus grupos? Pero, ¿sabe qué? Yo, Ujú. siento que yo batallo mucho. Bueno, yo me considero como una persona que, pues, acepta a todos, ¿no? O sea, en cuanto a las orientaciones, los géneros y todo eso, como que siento que sí trato pues sí, no, como que no fijarme mucho en esas cosas, pero yo siento que yo batallo cuando veo una persona que no, que puedo considerar que a lo mejor es algo que nos pasa a muchos ahora que pues en estas generaciones, ¿no? Como que cuando vemos a alguien con un pensamiento diferente, pero como lo común, ¿no? Como lo tradicional. Yo batallo mucho porque me enoja a cierto punto. Es como que, por ejemplo, yo, no sé, estoy a favor del aborto. Y luego alguien me dice, pues yo no por la iglesia y por tal, por tal, por tal. Y a mí me da un coraje y yo siento que yo sí tengo ese sesgo, ¿no? Así como que, ay, no, pues no te voy a hablar porque, pues no, no compartes mi misma ideología, mi misma manera de pensar, que pues, al final de cuentas no sé si esté bien o esté mal, pero yo sí batallo mucho con eso. O sea, sí es como que, ay, no, si tú no estás a favor del aborto, no sé, apoyas la ideología de género y todo eso, pues como que te evito, me alejo y me junto con personas que siento que si no es que lo comparten, pues por lo menos lo respetan. Uh-huh. Eso siento que yo es el tipo de grupo con el que yo estoy. O sea, o no sé, algo así. Yo batallo mucho con eso. No sé si sea un problema o esté bien o esté mal. No, fíjate, qué bueno que lo planteas porque ahí hay dos vertientes, ¿no? Una parte que tiene que ver con necesitamos escuchar a las personas que opinan así, porque si no se quedan nada más en su nicho de opinión, pero si yo me gancho y me quedo con el enojo, por ejemplo, la frustración, me puede pasar que de repente no pueda escuchar ni sus argumentos, que esa es una de las cosas de como para poder entender de dónde viene, y otra parte que tiene que ver con clarificar con información científica algunos de esos argumentos, porque sí te pasa, o sea, sí nos pasa y tendríamos que voltear hacia atrás como a muchas conductas que hoy decimos, no es posible que en algún momento de la vida hayamos pensado que la educación era con sangre y le pegaban a las personas, o sea, imagínense que ustedes no estuvieran poniendo atención y que yo no, pero Alejandra, que anda por ahí, les pegara con ¿no? Con una regla y les dijera, no estás poniendo atención, tú no sabes, ponle las orejas de burro, o sea, fueron cosas que se aceptaban y que después de un tiempo, justamente a través de evaluaciones de la ciencia, pudimos identificar, oye, ese no es un modelo pedagógico funcional para un proceso de aprendizaje. Entonces, y se tienen los argumentos para ello. Pero para hacer el proceso de cambio, además de políticas y todo, donde se dice, oye, no se le puede pegar a los menores ¿no? en un espacio educativo, el cambio cultural, pues viene también uno de la información, o sea, de la mano de la información, y la otra de que vayas teniendo la apertura al escucha, ¿no? Que esa es una de las cosas que yo reconocería hoy de lo que tú dices, o sea, empiezo a escuchar. La bronca es cuando dejo de escuchar y a lo mejor me gana nada más la emoción, porque luego ya no escucho a las otras personas, ¿no? O sea, sus argumentos, aunque sus argumentos sean erróneos, sí tendríamos que ir como clarificando la información. Es como cuando ustedes dicen, oye, lo está pronunciando mal, tengo que corregírselo, porque si no de aquí lo va a ir siguiendo y diciendo lo mismo. Bueno, tenemos que hacer ese ajuste y la única manera es sí escuchando, que yo sé que hay mucha resistencia de repente como a escuchar y que casi siempre lo hemos dividido entre, va a decir, liberales y conservadores, pero la verdad es que va a decir, en muchos temas podríamos ser muy liberales y en otros temas bien conservadores, ¿no? Que nos planteamos en la sexualidad, pero en cada uno se han ido desarrollando, pues voy a decir, argumentos científicos para decir, oye, ¿no? Eso que estás diciendo no tiene argumento científico, o eso que se está diciendo, pues antes lo creíamos, hoy ya no es así, que es un poquito lo que les diría. Hoy, en temas de educación de la sexualidad, podemos decir que, ¿no? Estamos fomentando seres más integrales,
y que sean inteligentes sexualmente a la hora de decidir. Y no se está buscando erradicar ni a la familia, ¿no? Ni imponer formas de vida, pero sí que el placer, las responsabilidades y la libertad de quien quiere ser, aunque a los demás no les guste, pues es parte de un desarrollo pleno y ahí tiene que estar la educación de la sexualidad, ¿no? Entonces, pero sí es importante que ustedes se vayan pensando hoy cuáles son tus sesgos, o sea, así tal cual, cuáles son mis sesgos, cuáles son los que me permito escuchar, cuáles son los que no me permite escuchar, están basados en, ¿no? Para todo, ¿eh? Me decía una compañera, oye, yo no me había dado cuenta, pero siempre en mi grupo, siempre doy chance a que hablen los hombres, mucho tiempo, ¿no? Y no me doy cuenta que las compañeras mujeres a veces están más en silencio o no son las que primero toman la palabra. Entonces, tengo que ser consciente que a lo mejor yo lo estoy propiciando porque yo he aprendido que casi siempre en grupo el hombre es el que primero habla, ¿no? Y tendría que decir también diferentes entornos, ¿no? Hay entornos educativos donde las mujeres somos más maestras, pero por ejemplo en temas de empresas, de cuando se habla de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser bien conscientes quién no está hablando en nuestro grupo, ¿no? El diferente, ¿cómo le hago para que hable? Y para que se comparta, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando empecemos a escuchar las diferencias? ¿No? Nos va a mover, ¿no? Les voy a pedir otra vez que saquen su cel. Ahora les prometo que ya no les voy a poner el... Ay, espérenme que ya se cree aquí. Ahí voy. Y yo les decía, y vamos a entrar ahora a otro lugar que se llama Menti. Les voy a hacer dos preguntas. ¿Ya han usado Menti? Ok, algunas personas igual ponen menti.com y luego les pide el código que es 2610-3885. Son anónimas, entonces, digo, siéntense con la libertad de compartir. Lo primero que quiero que me pongan es una emoción. Ese es lo primerito que quiero que me pongan. Una palabra, ¿cómo me sentí hoy? Con ver los modelos, con saber de mis sesgos, confundida, integrada, interesada. A ver, déjenme ver. Van 4. Adolorida. Ok. Ok, feliz. Vamos, que están bien poquitos conectados. Menti.com 2610-3885. Ok, optimista, valiente. Todavía no resalto una palabra. Informada, ok. Según mis cuentas, son como 20 y pico ustedes. Ok, bueno, entonces ya está más de la mitad. Ansiosa, ok. No escuché. No, está preguntando de lo que hice. Ok. La psicóloga que estoy aquí, cuando les pregunten cómo se sintió y me ponen bien, me entra así de, es como, ¿qué significa, no? Bien, ¿qué emoción? Entonces piensen ahí en todas las... Entonces, bueno, interesada e informada son de los datos que más están. Y voy a pasar a la que sigue, aunque no lo pueden llenar y no lo pueden contestar.
Y ahora sí que pongan un poquito como con qué se van, ¿no? Con qué aprendizajes del tema se van, con lo que ya han estado viendo voy a decir, en aquel primer momento con conceptos básicos que hoy yo volví a preguntárselos en el Kahoot y luego con ir planteándose que la educación sexual pues tiene una metodología y una formalidad, pero también tiene que ver con lo que ustedes los tengan, ¿no? Con lo que cada uno traemos cargando. Ok, hay que escuchar todas las perspectivas, sesgos propios. Ahí sí pueden extenderse más, no tiene que ser una sola palabra. Aprendí, ok, que los testículos son internos, los órganos internos, va. Sesgo y sexualidad, debo aprender más sobre los aparatos reproductores. En esta sesión puedo entender mejor los conceptos, poco a poco las dudas y los mitos se van descartando y aclarando. Y acuérdense, quítenle la palabra aparato reproductor porque no sirven para nada más para reproducirse. Entonces, por eso le decimos órganos sexuales, ¿no? Tengo que informarme primero antes de educar, estoy muy desinformada y debo cuestionarme las cosas, el interés por descubrir que influye en mi forma de pensar, de decidir y de actuar, escuchar más para aprender y entenderme para poder comprender, ¿ok? Va, pues digo, de mi parte lo que primero quiero es agradecerles por este espacio y que a la distancia luego se puede ser como complicado. Gracias por participar. Me voy a ver si hay alguien más acá abajo. Me encantó la aplicación Menti, ok. Siguen existiendo personas de mente cerrada en muchos aspectos. Fíjense, yo les diría, es que todos en algunos temas somos cerrados. Uno por desinformación y que esa es la clave de siempre que decimos, ay, la información te da poder. Y otra por lo que hemos aprendido, porque a veces lo nuevo, lo diferente nos asusta. No quiere decir que sea algo malo, la cosa es cuando dices, no voy a escuchar a nadie más lo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, yo les decía que primero que nada, muchísimas gracias por aceptar sí a la distancia y espero en la siguiente sesión poder estar por allá con ustedes. Espérenme tantito que ya le moví aquí y no les veo yo. Ustedes sí me están viendo, pero yo estoy acá bien perdida con mi computadora. Y bueno, agradecerles muchísimo el espacio. Esperando, les digo, voy a volver a estar con ustedes y que coincidamos, pero sí que conforme vayan avanzando estos módulos y estos talleres, puedan ustedes ir como pensando de qué manera yo, que era un poco lo que veían con María Aurora la vez pasada, yo he aprendido sobre estos temas y la otra es, ¿y cuáles me cuesta trabajo empezar a moverme en los temas, ¿no? O sea, es temas que tienen que ver con sexo género, con la mirada reproductiva, con las relaciones interpersonales, con el tema del placer. O sea, ¿cuáles son los temas que me hacen ruido? Y ahí, cuando se den cuenta de muchas de esas cosas, van a dar cuenta por qué las personas, algunas se acercan con ustedes a hablar de los temas y no es casualidad, hay una apertura que sienten, o la otra, nunca se acercan contigo a hablar de esos temas. Y también hay que entender por qué no se quieren acercar contigo a hablar de esos temas. ¿Qué proyectas como para que digan, no, hombre, ¿sabes qué? Bien ñoño, le da vergüenza, no quiere, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se fijaron, para hablar de los órganos sexuales, para que me dijeran 5 sinónimos, yo se los tuve que decir. Entonces, este grupo todavía tiene que trabajar mucho en temas de como con qué familiaridad se puede hablar, ¿no? De ciertos temas que son los básicos, que son pues con nuestros órganos sexuales con los que todos estamos. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio. Ale, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Carla. Yo creo que todos nos vamos con mucha reflexión y con mucho interés de seguir trabajando en esto de aprender, de
sexualidad y de nuestra sexualidad, ¿verdad? Sí, No sé si y tengan alguna pregunta antes de que Carla se despida. queja o reclamo. Sí, Muy bonito, muy padre. muy padre Yo la todo. otra vez no me acuerdo qué te dijeron, que a mí se me hace bien padre que ustedes como dos mujeres, bueno, o sea, mujeres normales, por así decirlo, yo sé que no es la palabra adecuada, pero así, se me hace algo muy padre que ustedes hablen de estos temas porque pues demuestra una gran sabiduría de ustedes. O sea, ustedes tienen todo para ser las más desinformadas y a pesar de eso, ustedes decidieron informarse y no les bastó solo con eso, sino aparte compartirlo con nosotros. Entonces a mí se me hace algo muy padre y pues la verdad es de agradecerles y de admirarse lo que ustedes dos hacen, está muy padre. Oigan, les puedo, primero que nada lo acepto súper bien, pero ¿me dejan plantear un sesgo que está ahorita en lo que están diciendo? Y que nos lo llevemos. ¿Por qué decimos muy padre y no muy madre o genial? Sí, sí, No, es pregunta, nada más para que lo pensemos, que nuestro lenguaje nos salen, pero fíjense, ¿qué significa el muy padre? Así, nada más, bien rapidito, ¿qué significa el muy padre? chido. Ajá, bueno, entonces, pero muy padre representa, ¿qué representa la mirada del padre? Ay, no, sí, qué pena. Esto está asociado con lo que hemos hablado de sesgos de género, ¿verdad? Entonces, como que lo genial, y también no crean, en la toda madre también representa cosas, ¿no? Chinga tu madre es otra de las cosas que representa, etcétera. Digo, aquí seguramente ustedes tengan mal los temas de lenguaje, pero fíjense, es como cuando dices, no sé, que alguien estornuda, ¿y cómo se dice? Cuando alguien estornuda, salud. ¿Cuál otra se dice? Jesús. Jesús, ¿verdad? O sea, como que tenemos algunas cosas ligadas, ¿no? Interrelacionadas con, pues, la religión, o lo asociado con lo que es bueno y lo que es malo. Entonces yo les diría, ¿qué les parece que a partir de ahorita en vez del muy padre podamos decir genial, muy chido, o usar padre y madre indistintamente? O sea, decir, está muy padre madre, muy madre padre, o sea, como para decir, no vale uno más que el otro, porque al menos en esta sociedad heteronormada, todavía la mirada del padre tiene mayor valor. Entonces, esos son los sesgos que nos tenemos que ir como y lo quiero decir con mucho respeto para que no digan, es que estuvo mal. No, no, no. Es que todos los días nos tenemos que estar cuestionando quién, qué y cómo reaccionamos, ¿sí? Entonces tómenlo como en esa mirada. Y ya vendré yo a platicarles más de estos temas. ¿Va? Que les vaya súper bien en su día. Gracias. Bye bye.